¿Crees que conoces bien la Biblia? En el video de hoy de Virtud en Verso vamos a revelar curiosidades sorprendentes que mucha gente cree, pero que jamás fueron dichas en las Escrituras. Prepárate para sorprenderte. Fue solo una mordida, un gesto simple, silencioso, que resonó por la eternidad. Dicen que fue una manzana roja y reluciente, símbolo de la desobediencia, del primer error humano. Pero, ¿y si te dijeran que nunca hubo tal manzana? La Biblia, en su texto original, jamás nombró al supuesto fruto prohibido. La idea de la manzana surgió mucho después, alimentada por un juego de palabras en latín, malum, que significa tanto mal como manzana. Un juego lingüístico que atravesó siglos, impulsado por el arte medieval y el imaginario popular. Pinturas, esculturas, vitrales, todos repitiendo la misma versión. Y así, lo desconocido se volvió certeza, el mito se volvió dogma. ¿Pero qué había realmente en aquel árbol? El fruto del conocimiento del bien y del mal podía tener cualquier forma. Quizás lo más peligroso no era el fruto en sí, sino el deseo de saber. Y eso es algo que nadie ha logrado apagar. La escena del Edén se volvió uno de los íconos más reconocibles de la historia. Adán y Eva, desnudos, bajo la sombra de un árbol misterioso, siendo tentados por una serpiente astuta. La mordida, el exilio, el pecado original, todo empaquetado con una manzana brillante como símbolo final. Pero esa imagen se fue construyendo poco a poco y no nació con las Escrituras. El arte europeo, especialmente el renacentista, necesitaba símbolos claros, visuales, fáciles de identificar. La manzana era perfecta, bella, redonda, tentadora, ideal para ilustrar el error humano en frescos, cuadros y libros ilustrados. Y el público lo aceptó sin cuestionar. Al fin y al cabo, es más fácil imaginar un fruto conocido que enfrentar el misterio. Así, la manzana se infiltró en la cultura como una verdad, pero detrás de la imagen perfecta solo había suposición e interpretación. La fuerza de una idea no reside necesariamente en su veracidad, sino en su repetición. Y pocas imágenes han sido repetidas tantas veces como la de la manzana del Edén. Se convirtió en metáfora, en tabú, en inspiración para escritores, artistas, filósofos. Se volvió símbolo de lo prohibido, de lo erótico, de lo rebelde. Pero la verdad es que la manzana es una invención, un detalle no bíblico, que se transformó en pilar de la narrativa occidental. Eso dice mucho sobre cómo creamos mitos y sobre cuán dispuestos estamos a creer en ellos. ¿Cuántas otras certezas bíblicas serán en realidad malentendidos poéticos? Tal vez el fruto prohibido nunca tuvo forma. Tal vez aún hoy habita en cada deseo de saber lo que no se puede saber. Porque el conocimiento también es una tentación y la humanidad todavía está mordiendo. Ellos llegaron montados en camellos, guiados por una estrella. Trajeron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. Fueron llamados magos, pero también reyes, sabios, astrólogos, y en la tradición popular incluso recibieron nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Una narrativa perfecta para el pesebre, llena de exotismo, simbolismo y reverencia. Pero hay un detalle que pasa desapercibido para muchos. La Biblia nunca dijo que eran tres, nunca dijo que eran reyes, nunca citó sus nombres. Todo eso fue añadido con el tiempo por la tradición, el arte y el deseo de llenar vacíos. El Evangelio de Mateo solo menciona magos de Oriente, sin especificar número ni procedencia exacta. Podría haber sido una comitiva, 2 viajeros o 10, pero la versión de 3, cada uno con su regalo, triunfó por su equilibrio y belleza simbólica. La construcción de esa historia fue una obra colectiva de la imaginación humana. Sacerdotes, artistas, escritores y teólogos moldearon la narrativa a lo largo de los siglos. La idea de que eran reyes surgió de interpretaciones de los Salmos y de profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de reyes que vendrían a adorar al Mesías. La cantidad de 3 se popularizó por los 3 regalos, y los nombres aparecieron en textos apócrifos y tradiciones orales. Era más fácil recordar 3 figuras distintas que un grupo indefinido. El arte medieval los representó con diferentes edades y etnias, transformándolos
en símbolo de universalidad, todos los pueblos reconociendo a Jesús como Rey. Una hermosa idea, pero distante de lo que está en las Escrituras. La estrella sigue brillando, pero los detalles a su alrededor fueron embellecidos con libertad creativa. La fe, a veces, camina al lado de la ficción. Aún así, la historia de los magos sigue siendo fascinante. El misterio de la estrella, el viaje hacia lo desconocido, el encuentro con Herodes, la adoración del niño, todo eso permanece fuerte en el imaginario colectivo. Tal vez lo que importe no sea la precisión histórica, sino el significado simbólico. Los magos representan la búsqueda, el reconocimiento de lo divino más allá de las fronteras religiosas y culturales. Son, sobre todo, figuras del deseo humano de comprender lo sagrado. E irónicamente, incluso con toda la incertidumbre sobre quiénes eran o cuántos fueron, su visita sigue siendo parte esencial de la Navidad. Un recordatorio de que el camino de la fe no siempre exige mapas claros, sino ojos atentos al cielo, porque al final no importa si eran 3, reyes o magos, importa que vinieron guiados por algo mayor. Ella aparece en silencio, entre la multitud, siempre al margen. Una mujer marcada, no por sus acciones, sino por las palabras de otros. María Magdalena. Su nombre resuena como un susurro cargado de juicio, de malicia, de insinuación. A lo largo de los siglos, fue retratada como la prostituta arrepentida, la pecadora sensual, la mujer caída que encontró redención. Pero esa etiqueta no viene de las Escrituras. No hay una sola línea en la Biblia que la identifique como prostituta. Lo que hay es una liberación. Jesús expulsó de ella 7 demonios, y a partir de eso, se convirtió en una de sus seguidoras más fieles. Presenció su crucifixión. Fue la primera en testimoniar su resurrección. Aún así, la historia prefirió vestirla con el velo de la culpa. Esa confusión nació de la fusión de personajes. Una mujer anónima que unge los pies de Jesús con perfume. Otra llamada pecadora en una casa farisea. La hermana de Lázaro, María de Betania. Con el tiempo, todas fueron reunidas bajo el mismo nombre, Magdalena. Una elección conveniente, tal vez intencional, tal vez inconsciente, pero que reescribió su identidad. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno selló esa interpretación en un sermón, y ella resonó por toda la cristiandad. El arte reforzó la imagen: cabellos sueltos, mirada arrepentida, cuerpo envuelto en sensualidad. Magdalena se convirtió en símbolo del pecado femenino, del deseo que debe ser domado, de la mujer que necesita ser salvada. Pero esa imagen no es de ella, es una máscara, un espejo de la visión que la sociedad tiene sobre las mujeres. Cuando la verdad comienza a emerger, asusta. Revelar a María Magdalena como una líder, una discípula cercana a Jesús, una testigo clave de la resurrección, es más revolucionario que cualquier escándalo. No fue redimida del pecado de la carne, fue liberada del silencio. Su presencia constante al lado de Cristo, incluso cuando los apóstoles huyeron, dice más que cualquier etiqueta impuesta. Reducir su historia a la de una pecadora arrepentida es robarle su fuerza. Hoy, estudiosos y teólogos están rescatando su verdadera imagen, la de una mujer valiente, espiritual, decisiva. Tal vez sea hora de escucharla con nuevos oídos, porque Magdalena ya no necesita ser leída como una advertencia. Es, en realidad, una invitación a reescribir lo que fue contado injustamente. La noche estaba tranquila, el cielo estrellado, un niño nacía en Belén, pero no era diciembre. La tradición que fija el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no viene de los evangelios. La Biblia no menciona ninguna fecha. Lo que se sabe es que los pastores cuidaban sus rebaños al aire libre, algo improbable en el rigor del invierno en Judea. Entonces, ¿de dónde viene esta fecha tan simbólica, tan arraigada en las celebraciones cristianas? La respuesta está fuera de la religión, entre fiestas y dioses antiguos. En el Imperio Romano, el día 25 de diciembre estaba dedicado al sol invencible, el Dies Natalis Solis Invicti. Era el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el nacimiento de un nuevo ciclo. La Iglesia, al crecer dentro de ese imperio,
tomó una decisión estratégica: cristianizar el calendario pagano. No fue por casualidad. Unir el nacimiento de Cristo con la fiesta del sol creaba un puente simbólico poderoso. Al fin y al cabo, Jesús también era llamado luz del mundo. Sustituir al sol invencible por el Hijo de Dios hacía más aceptable la transición para los nuevos conversos, y así el nacimiento del Salvador fue fijado en una fecha que ya brillaba ante los ojos de los romanos. Era política, era diplomacia, era adaptación. Con el tiempo, la fecha se consolidó, se convirtió en tradición, luego en doctrina, luego en símbolo incuestionable. Pero la verdad permanece. El 25 de diciembre es una elección histórica, no un registro bíblico. Celebrar en ese día es honrar la fe, no necesariamente la precisión. Y tal vez eso no le reste significado, pero invita a reflexionar sobre cómo se moldean las creencias. La Navidad, tal como la conocemos, es una construcción por capas. Debajo de los pinos, las luces, las campanas y los pesebres, hay vestigios de rituales antiguos. El nacimiento del dios Mitra, los banquetes de las Saturnales, las ofrendas a los dioses solares, todos dejaron sus huellas. La religión cristiana supo absorber y resignificar. El problema es cuando olvidamos eso, cuando tomamos como literal lo que nació de la conveniencia. La fecha del 25 de diciembre no desvaloriza la historia de Jesús, pero revela cómo la fe y la cultura se entrelazan. A veces, lo que parece sagrado nació de una decisión política, y reconocer eso no debilita la creencia. Al contrario, fortalece la conciencia, porque la fe también es lucidez. Está en todas partes, en cuadros, vitrales, películas, camisetas, crucifijos. Un hombre de piel clara, cabello largo y sedoso, barba bien arreglada y ojos generalmente azules o verdes. Pero ese Jesús que Occidente aprendió a amar es una creación del arte, no de la historia. La Biblia, sorprendentemente, no describe su apariencia, nada sobre su estatura, color de piel o rasgos faciales. Y si vivió como judío en Galilea en el siglo I, su rostro real era muy distinto al que sugieren los cuadros renacentistas. Más moreno, más rudo, más parecido a los trabajadores del desierto que a los nobles de Europa. La imagen que tenemos es, en realidad, un retrato del poder europeo sobre lo sagrado, una reconstrucción simbólica que alinea al Salvador con el ideal de belleza dominante. Durante siglos, la Iglesia y los artistas europeos dibujaron a Jesús a su imagen y semejanza. Era una forma de proximidad, de dominación estética y teológica. Si el Hijo de Dios se parecía a ellos, entonces el mundo también debía parecerse. Así fue como el Jesús blanco de ojos claros se convirtió en el estándar global. Pero esa versión borra el contexto histórico, geográfico y étnico en el que vivió. Ignora que Jesús caminaba entre el polvo, que sudaba bajo el sol del Medio Oriente, que se mezclaba con el pueblo. Ese contraste entre el retrato europeo y el hombre real dice más sobre quienes lo pintaron que sobre aquel que fue retratado. Una imagen construida, sí, pero tan repetida que se volvió dogma visual, cuando en realidad es solo representación, no revelación. El impacto de esa imagen va más allá del arte, moldea la percepción de lo divino, influye en quién es visto como santo, como puro, como cercano a Dios, y aleja a quienes no se parecen a ese ideal. Pero ¿y si Jesús tuviera la piel oscura, la nariz ancha, el cabello rizado? ¿Y si el Mesías fuera invisible a los patrones de belleza occidentales? Tal vez esa pregunta incomode, porque revela verdades profundas. El rostro que se le atribuyó no es solo estético, es político, es identidad, es colonización visual, y también es una oportunidad de revisar, de reaprender, de reimaginar, porque al final lo que importa no es el rostro que pintamos, sino lo que Él nos enseñó a ver. Aparecen desde lo alto, con alas blancas y resplandecientes, coronas de luz sobre la cabeza y una serenidad celestial en la mirada. Así son los ángeles que conocemos, pintados en iglesias, esculpidos en tumbas, esparcidos por la cultura como mensajeros etéreos de lo divino. Pero abre los textos bíblicos y el escenario cambia por completo. La mayoría de los ángeles aparece como hombres comunes, sin alas, sin brillo, sin aureolas. Llegan, hablan, anuncian y desaparecen. A veces incluso son confundidos con viajeros o forasteros. No tienen rasgos
rasgos infantiles ni femeninos, y muchas veces su presencia provoca miedo. Son seres del asombro, no del encanto. Las alas, cuando aparecen, pertenecen a tipos específicos: serafines, querubines, criaturas simbólicas ligadas al trono de Dios. Y aún así, la descripción está lejos del ideal renacentista. Tienen múltiples alas, ojos por todos lados, movimientos que rozan lo incomprensible. Nada que ver con el angelito tierno de las decoraciones navideñas. La aureola, esa está aún más lejos de la realidad bíblica. Proviene del arte grecorromano, un vestigio de la iconografía de dioses solares como Apolo. Fue incorporada para simbolizar santidad y divinidad, pero no está en ningún versículo. Lo que llamamos visión bíblica de los ángeles es en realidad una mezcla de fe, cultura, arte e imaginación. Eso no los hace menos simbólicos o inspiradores, solo más humanos, más cercanos, más complejos. Tal vez la idea de que lo sagrado siempre debe brillar sea más nuestra que divina. Ángeles sin alas nos hacen pensar en la ayuda que llega disfrazada, en la protección que se esconde en lo cotidiano. Tal vez ya nos cruzamos con uno y no lo notamos. Tal vez esa sea la gran lección, que lo invisible no necesita plumas para tocar la vida, que lo divino no grita, solo se revela cuando menos lo esperamos. La belleza de los ángeles está en su misión, no en su forma. Y tal vez, cuando dejemos de buscar alas, empecemos a notar los verdaderos mensajes a nuestro alrededor. El matrimonio, en la Biblia, es frecuentemente presentado como un pacto sagrado, más que un simple contrato social. A lo largo de las Escrituras, hay diversas visiones sobre el divorcio y el segundo matrimonio, muchas veces interpretadas de formas distintas por tradiciones e iglesias. En el Antiguo Testamento, el divorcio era permitido bajo ciertas condiciones. Moisés autorizó al hombre a dar carta de divorcio a su esposa, pero esta práctica era tolerada por la dureza de corazón, según explicó Jesús más tarde. En el Nuevo Testamento, Jesús endurece esta permisividad, diciendo que quien se divorcia y se casa nuevamente comete adulterio, a menos que el motivo sea infidelidad conyugal. El apóstol Pablo, en sus cartas, agrega matices. Permite el divorcio si el cónyuge no creyente quiere marcharse, y dice que en ese caso el creyente no está atado. También hay instrucciones específicas para viudos y viudas. Pueden casarse de nuevo, pero solo en el Señor, es decir, con alguien que comparta la fe cristiana. Curiosamente, el segundo matrimonio nunca es descrito como totalmente prohibido, pero está rodeado de consejos éticos y espirituales. La idea central es que el matrimonio es serio y no debe tomarse a la ligera. Aún así, hay misericordia para las situaciones reales y complejas de la vida, reflejando la compasión divina en medio de las normas. Y entonces, ¿ya conocías todas estas curiosidades sobre la Biblia? ¿Te sorprendió alguna de ellas? Cuéntanos en los comentarios si algo te llamó la atención o si conoces otras que quedaron fuera de este video. Nos encantará saber tu opinión. Y claro, no olvides suscribirte al canal Virtud en Verso para seguir recibiendo contenidos como este, llenos de información, reflexión y descubrimientos sorprendentes. Nos vemos en el próximo video.